Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con Andrés Charria. Él es abogado y experto en derecho deportivo. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Qué bueno, gracias por aceptar mi invitación. Quería preguntarte, o sea, para hacer la introducción, el derecho deportivo es un tema, no digamos lo nuevo ni novedoso, pero sí muy poco tratado en la academia, en el derecho, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es el derecho deportivo. Sí, lo primero que hay que decir es que, curiosamente, las universidades, aparentemente las más tradicionales, son las que han entrado en esto: Andes, Javeriana, Rosario, y las nuevas, las universidades con un poquitico más de, eh, menos de tradición, no les ha interesado. Tengo que admitirlo que a mí me gusta mucho dar clase y he ofrecido servicios, pero me dicen que no está dentro del proyecto. Eh, pues es un tema, sí, relativamente novedoso. Yo llevo, digamos que yo soy el que más tiempo llevo acá. Yo llevo casi 20 años, 20 años en los que los primeros 10 fui prácticamente solo y me miraban con cierta burla, pero pues ahí voy. ¿De qué trata el derecho deportivo? Es de aplicar el derecho a la actividad deportiva, no es mucho más. Entonces, vemos que hay algunas actividades que requieren un tratamiento especial, básicamente fútbol, con tema de transferencias y tema de solidaridad, formación, y hay un tema que es puramente jurídico y deportivo, que es dopaje. Hay otros temas, temas de monopolios, competencias, responsabilidad civil, derecho disciplinario, pero digamos que los dos puntos grandes del derecho son dopaje, sin lugar a dudas, y temas de fútbol. Fútbol porque fútbol, por ser una industria tan monumental, pues ha requerido un desarrollo importante y um, un desarrollo jurídico juicioso. Entonces, digamos que esos son los aspectos generales. Sí, señor, entiendo. Andrés, cuéntame un poco sobre los traspasos y los derechos deportivos, sobre todo enfocado hacia los deportistas, hacia los futbolistas, hacia los futbolistas. Bien, una de las ventajas o una de las grandes características del fútbol es que es global. Entonces, cambiar de contrato de trabajo, es decir, si yo tengo un contrato de trabajo acá en Microsoft y me quiero ir a Microsoft, Estados Unidos, pues tengo que pedir una cantidad de permisos, una cantidad de cosas, y ahí por políticas estatales es difícil o por lo menos requiere mucho trabajo. En el fútbol no. El fútbol, por sus características propias, debería permitir una movilización mucho más libre, más tranquila de los deportistas, de los jugadores. ¿Qué ocurre? Que FIFA busca que no haya jugadores con dos equipos, con dos contratos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que hay que tener claro, y es un tabú o un tema que todo el mundo habla, es que no existe el pase, no existe nada distinto. El único vínculo jurídico jugador-club es un contrato de trabajo. Entonces, lo primero que hay que decir es que el contrato de trabajo es el que rige la relación jugador-club. Los bárbaros, como digo, los periodistas, hablan de la ley FIFA y de que FIFA manda. No. Y en eso FIFA es muy claro. Tenemos un contrato de trabajo que hay que cumplir. Cumplir con la ley nacional. FIFA no regula contratos de trabajo. FIFA da algunas pautas. Pero lo que es importante es que hay un contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo está desarrollado en Paraguay, pues será la ley paraguaya. Si en España, la ley española. Y si es en Colombia, es nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Lo primero es eso, hay un contrato de trabajo que lógicamente, como en cualquier otra disciplina, debe ser respetado y debe ser cumplido. Las partes pactan para cumplir, pacta sunt servanda. Para mover un jugador de un sitio a otro, lo primero que hay que hacer es extinguir el contrato de trabajo, firmar un nuevo contrato de trabajo y un tema ya, llamémoslo interno de FIFA, si son transferencias internacionales, hay que cargar una plataforma que se llama el TMS, el Sistema de Correlación de Transferencias en español, que hace que una vez se cargue la información, por ejemplo, Millonarios le va a vender un jugador al Brujas. Entonces, Millonarios termina el contrato de trabajo, Brujas firma un contrato de trabajo y las dos partes cargan el TMS. Es decir, eso es, digamos que esa es la transferencia, es la parte. Una vez está cargado y las dos partes
introducen la misma información, se produce lo que se llama un certificado internacional de transferencia. Entonces, el jugador que está en Millonarios se va a inscribir en Bélgica, en el Brujas, con su contrato de trabajo, repito, y como viene de un club de afuera, un documento que se llama el certificado internacional de transferencia. Entonces, digamos que esa es la transferencia. No se vende un pase, no se venden los derechos deportivos. Claro, para terminar el contrato de trabajo con Millonarios, hay que pagar un dinero. Y esa es la negociación. Porque los jugadores no pueden firmar contrato de trabajo con otro club si primero no han terminado su contrato de trabajo. Entonces, digamos que ahí es donde está el dinero grande. Puede haber otras formas donde aparece dinero, pero digamos que lo que hay que hacer es finalizar un contrato de trabajo, iniciar un contrato de trabajo. La finalización del primer contrato de trabajo es una finalización negociada por mutuo acuerdo, pero el mutuo acuerdo es dinero y al final el jugador se va. Perfecto, Andrés. O sea, lo que entiendo es que se regulan siempre con las leyes de su país. Ley nacional. Y lo que hace es terminar e iniciar un nuevo contrato. Exacto. Entonces, un jugador de fútbol puede terminar un contrato unilateralmente y no le carrea sanciones, ¿o sí? ¿Qué pasa aquí en No, este caso? a ver, digamos que ese es uno de los temas donde yo he ido cambiando. Digo que sí, digo que no. Sí, sí puede. Es decir, y en eso FIFA creería, es que me ha costado trabajo interpretarlo, pero yo hoy en día puedo decir en 15 días, y si algún alumno mío oye esta charla, va a decir, pero es que usted dijo, sí, pero yo puedo cambiar, yo no tengo ese problema, yo cambio de opinión. A ver, los contratos de trabajo se firman para cumplirse, claro, eso es. Y mientras las partes cumplan, pues los jugadores no se mueven. El caso más claro fue Messi a principio del año pasado, a finales de, no, a principio de la temporada, que fue en junio del 2020, que se quería ir. Barcelona cumplía, Messi cumplía, no era tan sencillo, dice, podía haber terminado el contrato de trabajo, podía haberlo terminado, pero el club que lo iba a contratar se podía haber sometido a unas sanciones que no solo de dinero, sino de pronto de no inscribir jugadores, que no es lo más adecuado. Entonces, claro, un jugador puede terminar el contrato de trabajo, lo hizo Carrascal cuando estaba en el Tolima y se fue al América. Lo que pasa es que no es la situación más adecuada, porque no van a poder expedir el CTI de manera muy, muy ágil. Entonces, el antiguo club dice, no, pero es que el jugador no terminó el contrato de trabajo, tiene contrato de, contrato de trabajo acá, el otro club dice, sí, pero yo le firmé un contrato de trabajo acá. Entonces, FIFA lo que definitivamente va a ser autorizar al jugador a jugar, pero puede haber después unas demandas complicadas que hacen que no sea lo ideal contratar a un jugador que ha renunciado. Se puede, uno tiene que asumir algunos riesgos. Ojo, una cosa es que el jugador haya renunciado y otra muy distinto es que el jugador se vaya porque el antiguo club le incumple el contrato de trabajo. Esa es una segunda hipótesis. Supongamos que hay un jugador que está en un equipo A, que no le paga salarios. Entonces, ¿el jugador qué hace? El jugador da por terminar el contrato de trabajo porque él sí está cumpliendo su contrato de trabajo y da por terminar el contrato de trabajo. FIFA solicita una carta con un mes o 2 meses de anticipación, pero ni siquiera es necesario, es para hacer algo un poco más rápido. Pero si el jugador está cumpliendo y el club no le cumple, que es lo que pasa mucho en Colombia, pasó ahorita con un jugador que se llama Germain Peña en Santa Marta, pues el jugador renuncia con justa causa y busca club. En ese momento, el diligenciamiento del TMS no es tan sencillo, porque el nuevo club dice, yo le estoy firmando contrato de trabajo, y el antiguo club dirá, pues sí, pero es que yo tengo contrato de trabajo, un contrato de trabajo que está siendo incumplido y que por lo tanto FIFA no lo va a defender. Entonces FIFA le dice, mire, yo le autorizo inscribir al jugador, en este caso, el caso este es un jugador que estaba en Unión Magdalena y que está ahora en Chile, yo le autorizo inscribir al jugador, pero es posible que lo demande. Y hay un buen abogado asume riesgos. Pues sí, a ver, si este club no le estaba pagando contra el salario, pues la demanda me va a llegar. Que prospere, pues es imposible. Un contrato de trabajo no cumplido, no va a haber nada, entonces simplemente el jugador va a poder ir. Pero mientras las partes cumplan, mientras el club pague, mientras el club lo deje entrenar, mientras esté todo bien hecho, puede renunciar, puede renunciar. Cualquier jugador puede renunciar. Puede tener problemas, va a tener problemas, pero digamos que al final el problema se va a solucionar con plata. ¿Cuánta plata va a decir el club empleador del jugador que renunció? Dice, no, me debe 500.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a decir el jugador? No, le debo 3 millones de pesos. El problema es cuánto van a tener que pagar. Pero en general, pues claro que un jugador puede renunciar.
Perfecto, entiendo lo que expresas, es bastante interesante. ¿En algún otro deporte se presenta este tipo de conflictos? Sí, lo que pasa es que tan numerosos en básquet, en béisbol, pero no en el deporte americano. El deporte americano es un deporte totalmente distinto. Béisbol, básquet, fútbol americano y hockey son distintos. Ahí hay otros conflictos y hay un respeto a un contrato de trabajo, pero todo lo que manejan los americanos se maneja vía convención colectiva. Es un proceso donde el sindicato de jugadores, que es un sindicato no mayoritario, es un sindicato que acobija a todos los jugadores, negocia con los dueños y pactan eso. Pero sí que hay en básquet de FIBA y hay algunos pocos, ciclismo, algo hay. En general, en el deporte lo que se busca es que los contratos se respeten. Pero digamos que la parte grande es fútbol. Perfecto, Andrés. Hay otra pregunta y curiosidad que siempre despierta en esto. ¿Cuáles son los tribunales? ¿Cuáles son los, o sea, los que hacen los jueces en el deporte? ¿Cuáles son, a dónde uno presenta, digamos, una demanda, a dónde uno contesta una demanda en el tema de fútbol y en el deporte? A ver, nuevamente FIFA dice, nosotros respetamos tribunales ordinarios colombianos. Entonces, si un jugador, si Andrés Charria, que juega en Millonarios, no le pagan el salario, no le cotizan bien la seguridad social, no le pagan las primas, pues yo podría ir al juzgado civil, al juzgado laboral del circuito de Bogotá e entablar una demanda ordinaria laboral para demandar y hacer exigir mis derechos. Esa es la primera. Y es perfectamente posible. La otra, podrías yo ir a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que en teoría, aunque yo no estoy de acuerdo, es un tribunal arbitral con una composición paritaria que me podían resolver mediante un proceso arbitral con un compromiso posterior al conflicto, me podían solucionar el tema. Son las dos posibilidades. Hay una tercera. Si, por ejemplo, yo, Andrés Charria, estoy jugando con el Club Olimpia de Paraguay, yo soy un jugador colombiano que está jugando en un club paraguayo y tengo un conflicto laboral. FIFA dice que ese conflicto tiene una dimensión internacional. Y por tener una dimensión internacional, yo podría, como jugador extranjero, acudir a FIFA. Ahí tendría tres opciones. Uno, podría ir a los juzgados laborales paraguayos. Y voy y mediante una acción ordinaria reclamo lo que me deben. Dos, podría acudir a la Cámara Nacional de Disputas paraguaya. Es decir, podría ser la instancia deportiva. Y la tercera, que es la que a mí más me gusta por lo menos, es que podría ir a la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, donde en un proceso bastante sencillo y bastante bien llevado, me podían solucionar mi tema laboral con unos principios que son muy parecidos a los de todos los países, pero que son pues muy especiales, tienen dos o tres cosas. Pero al final sería más o menos lo mismo, con una ventaja, que podría salir a jugar inmediatamente. Si voy a Cámara de Resolución de Disputas, FIFA me autoriza rápidamente a jugar en el club que yo quiera y podría ir. Entonces, termino el contrato de trabajo con el Olimpia, que no me pagó, busco club, vengo acá a Santa Fe, firmo contrato de trabajo con Santa Fe, demando al Olimpia en FIFA y sigo jugando. Puede haber otra situación, y es muy colombiana, que me gusta muchísimo, y es la tutela. El derecho de tutela, la acción de tutela en Colombia es un lujo que tenemos, uno no se da cuenta hasta que mira a los otros. Es decir, un jugador acá que no lo dejan entrenar, que le pagan pero que no se puede mover, pues rápidamente, vía acción de tutela, en 21 días creo que es, va a poder solucionar su problema. Es una tutela entre particulares, pero la jurisprudencia ya de más de 20 años es que hay un peligro inminente y el juez de tutela seguramente va a fallar. Ha habido muchísimos fallos de tutelas de jugadores menores de edad, fallos de tutelas de jugadores que no les dejaban jugar y muchísimas cosas. Entonces, en Colombia, la tutela puede servir para agilizar algunos procesos donde el derecho al trabajo se está viendo vulnerado. ¿Tienes algún ejemplo, caso paradigmático que tú hayas llevado, que se haya resuelto así que nos puedas contar? De tutela, pocos. Ujú. No la llevo yo, pero pues casos de jugadores de fútbol, muchísimos. Yo empecé hace casi 20 años, 15 años, un poco más, con Ricardo Lunari, que le debían una plata en Oriente Petrolero, Stronges, no me acuerdo bien, ahí tengo los papeles que lo estaba mirando ahorita. Entonces, Ricardo Lunari es italiano, no es argentino, tiene nacionalidad italiana, el club era boliviano, entonces iniciamos una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA. Ese fue uno de mis primeros casos, pero ha habido muchos. Por ejemplo, a Oscar Córdoba le debían un dinero en el Antalyaspor de Turquía.
un club turco, yo no sabía que era, no sabía que existía, pero ahí conocí a Oscar Córdoba y allá se demandó al Antalya Sport ante FIFA. Ese fue otro. Otra vez, alguna vez ya desde el club, cuando Elkin Soto, por allá hace unos 12 años, se va, terminó el contrato de trabajo sin justa causa con el Once Caldas, pues el Once Caldas, en este caso yo, demandamos a Elkin Soto y al Mainz porque había una terminación sin contrato de trabajo y le fallaron a favor al Once Caldas. Hay muchas. Y ha habido, pues, Santiago Arias, ahorita hay un jugador nuevo, Torres, que está en Croacia. Hay muchísimos jugadores. Perfecto, Andrés. Bastante dinámico y el tema e interesante. Hablemos un poco ahora de un tema que es muy famoso, muy mediático, el doping de los deportistas. ¿Esto de qué trata? ¿Por qué se da estas circunstancias? Porque a veces sabemos que son, digamos, sustancias que ni siquiera alteran el rendimiento, pero aún así están prohibidas y por eso dan doping. Entonces, cuéntanos un poco sobre este tema. Mire, tal vez el tema más difícil del derecho deportivo es el dopaje. Defender a un deportista dopado es muy emocionante, pero es muy difícil. Es doloroso, las autoridades caminan a paso muy lento. Yo creo que la teoría de todas las autoridades es dejar que los deportistas se agoten, dejar que los deportistas de verdad se agoten. Hay casos como el de Puerta, el ciclista colombiano que ya casi 3 años y no le resuelven, los pesistas están iguales. Pero el caso del dopaje es un caso muy difícil, es un caso muy difícil porque primero es un derecho absurdo donde hay una responsabilidad objetiva, donde hay una presunción de culpabilidad, donde el análisis de las pruebas es absurdo y se busca es sancionar. Entonces, y donde se parte de la base que el deportista que tenga la mala fortuna de presentar un resultado analítico adverso es tramposo. Entonces, es un proceso endemoniado, porque todo el procedimiento está hecho para sancionar. Otro problema en Colombia que hay, y es un problema, es que las comisiones disciplinarias que están compuestas por abogados que normalmente no saben de derecho deportivo, sino que son abogados de papás de algún deportista, pues no manejan bien temas de dopaje. Como no lo manejan bien, a veces lo dejan dilatar. Es muy difícil. El tema del dopaje es un tema terriblemente especializado, con un código. A ver, vamos para atrás. Hay una cosa que se llama la Agencia Mundial de Dopaje, la WADA. La WADA es una agencia que creó la UNESCO en 1999 y que vía una convención creó la WADA. Todos los países o muchísimos países han ido ratificando esta convención y por lo tanto entra al ordenamiento jurídico local. Pero también todos los deportes llamémoslo, se han apuntado a WADA. Entonces, vía deporte o vía legislación estatal, llegamos a WADA. La verdad, momentico, la realidad, sí. Entonces, WADA es una entidad que maneja el dopaje a nivel, yo digo, universal, porque casi todos los países tienen una ley que acoge lo que dice WADA como legislación nacional, pero además todos los deportes, eso sí, todos los deportes acogen lo que dice WADA. WADA maneja dos documentos fundamentales, aunque hay más, pero son dos que son importantes, que son la lista de sustancias prohibidas y el código. Y ahí viene el problema. La lista es una lista abierta con unas sustancias que están prohibidas, bien sea en todo momento, bien sea en competencia o para algunos deportes específicos. Si la sustancia está en la lista, no se consume, no se debe consumir. Que no mejora el rendimiento, que no. Sustancia que está en la lista es una sustancia que el deportista no debería tocar. Ahora, hay muchas posibilidades de que llegue al organismo una sustancia de manera involuntaria. Lo hemos visto muchísimo en Colombia desde hace unos 4 años. La boldenona, que es una hormona que se utiliza para levantar ganado en Colombia y que si un deportista come carne, pues va a dar positivo por boldenona. No necesita, como dicen acá, no necesita comerse 2 vacas, porque es que el tema del dopaje no es de cantidad, es simplemente de presencia. Puede haber un micromiligramo
Tienes apagado el micrófono, no te escucho. Puede haber un micromiligramo, como le digo yo a mis alumnos, una mincha. Con esa sola mincha ya hay dopaje. Porque es que lo que decían acá, sí, claro, acá se levanta ganado con boldenona, pero para que usted le dé para que tenga una mejora en el rendimiento, pues tiene que comer 5 vacas, de acuerdo, eso no lo estamos negando. Y para que le dé músculo o eso, necesita comer 5 vacas. Pero para que salga una mincha, necesita comerse un asado. Yo conozco 2 casos, el de Robert Farah y el de Juan José Amador, que fueron 2 asados, un asado y una comida árabe con carne de res que les marca positivo por boldenona. Entonces, claro, hay unos medicamentos que uno dice, eso no los consuma. Y hay medicamentos que si uno sabe que si están en el organismo de los deportistas fue porque se estaba dopando o estaba intentando doparse. Pero hay otros que no es tan claro. La testosterona, hay hombres que producen más por algún problema en los testículos, hay sustancias que pueden darse por medicamentos que se venden en cualquier droguería para la garganta, para la gripa, hay sustancias que puede ser porque hay suplementos deportivos contaminados y hay sustancias como la carne colombiana, la mexicana y la ecuatoriana que por medidas perfectamente legales se utiliza la boldenona y los deportistas pueden salir por eso. Hace poquito salió, hace 15 días, un deportista que estaba en un tratamiento de fertilidad y le dio positivo por una hormona y salió sancionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la lista. Lo primero que hay que hacer es que hay que conocer la lista. La lista está en la página web de WADA. Ahí están unas sustancias donde cada vez que se va a consumir algo, pues hay que mirar. Si está en la lista, no importa si no me va el rendimiento. Eso pasó hace 20 años. No importa si no me va el rendimiento. Si está en la lista, no la consuma. Y tú decías, bueno, lo de la lista, etcétera. Eso se puede consultar en cualquier parte, ¿no? Desde que uno tenga un dispositivo de internet, ahí está la lista. En la página web de WADA, y creo, lo he dicho, y precisamente en estos momentos estoy en la clase de dopaje, creo que hay una app, lo voy a bajar, pero hay una app de WADA donde uno dice, voy a consumir tal cosa, y WADA le dice que no. El problema, y ahí es un problema que es tonto, pero es un problema real, es que son sustancias genéricas. No le dicen a uno aspirina, le dicen ácido acetil salicílico. No le dicen los nombres comerciales, no están los nombres científicos, eritropoyetina, betametasona, hidroclorotiazida, isometepteno, que lo que uno no es muy difícil tampoco es mirar el prospecto del medicamento y ahí dice cuál es la composición. Con esa composición se mira la página web o se mira en el app y fácilmente se evita el problema. Pero, es decir, digamos que lo básico, lo mínimo que uno le pediría a un deportista es que sepa eso. Pero muchos deportistas no, muchos periodistas, muchos abogados no saben y dicen, no, es que él no consumió estimulantes que mejoren el rendimiento. Estimulantes que mejoren el rendimiento es una parte, es un pedazo. Pero, repito, no necesita haber mejoría del rendimiento para que se considere dopaje. La sola presencia de una sustancia de la lista da lugar a una sanción. ¿Y tiene alguna explicación por qué hay sustancias que aunque no mejoren el rendimiento están en esta lista? Sí, digamos que WADA ha sido muy cuidadosa en ese sentido y dice que ella incluye sustancias o que mejoren el rendimiento o que sean perjudiciales para la salud. Entonces, ahí hay un tema, es obviamente con estudios científicos. Entonces dice WADA, y hay una tercera que es una comodín, que llamo yo. WADA dice, para incluir una sustancia en la lista, nosotros hacemos unas investigaciones y la sustancia, para incluirla en la lista, tiene que tener 2 de 3 características. Una, que mejora el rendimiento. 2, que sea perjudicial para la salud. Y 3, que es la que no me gusta, que esté en contra del espíritu del deporte. Eso dice WADA, todavía no hemos podido saber qué es, y si la sustancia cumple 2 de esas 3 características, entra a la lista de sustancias prohibidas. Pero fíjense que ha ido cambiando. Hasta hace un año, hasta principio de este año, las drogas se llaman ahora drogas sociales, marihuana, cocaína y creo que metanfetamina, una cosa de esas, sí dan dopaje, pero la sanción es mínima si el deportista se compromete a ir a un centro de rehabilitación o algo así. Pero hasta hace un año, consumir marihuana, consumir cocaína, que no solo los deportistas, la gente joven lo está consumiendo. Yo no sé si era bueno o malo o no, pero hay un consumo y es real. Entonces, eso ya se retiró.
que es perjudicial para la salud, es clarísimo. Así mis alumnos digan que no, ¿es perjudicial para la salud? Claro que es perjudicial para la salud. ¿Va en contra del espíritu del deporte? Pues para mí sí. Es decir, fumar marihuana no creo que sea algo que el deporte promueva. Y mejora el rendimiento, no, pero como son 2 de 3, esas 2 ya, que es perjudicial para la salud y están contra el espíritu del deporte, ya harían para que entraran a la lista. Entonces, ¿por qué lo meten? Pues porque uno entiende que WADA es una entidad científica seria que incluye esa lista. La lista se actualiza año a año. Entonces, ese es un tema que, pues, que está año a año siendo utilizado. Bueno, hablemos ahora un poco del proceso. ¿Cómo se lleva el proceso, digamos, en la cadena de custodia? ¿Cómo se recolectan las pruebas? ¿Y qué pasa una vez que uno ya sale positivo en bueno, uno siendo deportista, ¿no? Sale positivo en estos temas. A ver. Hay 2 formas de recoger muestras de sangre o orina. Una es en competencia y otra es fuera de competencia. Las competencias, en Colombia muchísimas, tienen control al dopaje. Todas las carreras que vemos en los 15K de Allianz, a veces inclusive las de 10 kilómetros, pueden tener control al dopaje. Normalmente los que ganan están llamados a entregar muestra de sangre o de orina y entregan en unos kits que tienen que entregar con unos procedimientos muy reglados y entregan muestra de sangre o orina, repito, y allí empieza el proceso. Esas muestras de sangre o orina van a los laboratorios acreditados. Bogotá tenía laboratorio acreditado, todavía no, ya lo abrieron, pero no lo han acreditado. Van a los laboratorios, no van con los nombres de los deportistas, van con unos códigos y son analizados. Son analizados a la luz de la lista actual de sustancias prohibidas, la lista y ahí viene uno de las grandes peleas mías, o cualquier sustancia similar. El deportista no sabe que es una sustancia similar, pero lo pueden sancionar por dopaje por una sustancia similar. Pero bueno, entonces, llega la muestra, la analizan. Si la analizan y no hay nada, y fíjese lo absurdo del tema, si el deportista no sale con una sustancia, no le dicen nada. Entonces el deportista sabe que entregó una muestra de sangre, entiende que si no lo han notificado, no salió positivo, pero es posible porque me tocó con un caso que después de un año y medio casi, lo notifiquen. Es decir, yo entrego muestra el 1 de enero del 2020 y el 1 de junio del 2021 me notifican que para un partido del 30 de diciembre del 2019 di positivo por betametasona. Entonces, digamos que si el deportista no hay una presencia de sustancia prohibida, pues no lo notifican. Yo esperaría, me parecería que era más lógico, que lo notificaran, pero no. Entonces, ya hay una incertidumbre que el deportista dice, yo no sé qué tengo que hacer, pero uno dice, bueno, después de mes y medio, si no te notificaron, ya estás bien. Pero pasa la segunda parte. La segunda parte es que sí sale con una sustancia prohibida. Y ahí el deportista empieza a tener problemas. Tiene 2 posibilidades. 1, pedir apertura de muestra B, o 2, no pedir apertura de muestra B. Da igual. Es decir, da igual para el aspecto procedimental. Si pide apertura de muestra B, deberá pagar una suma de dinero para que abra la muestra B, que se analice otra vez, y si muestra A y muestra B coinciden, pues hay una sanción, una infracción al dopaje, que no es esa, hay más, pero la primera es presencia de una sustancia prohibida. Ahora, puede ser que el deportista dice, yo renuncio a abrir muestra B porque otro dinero, o porque no le veo mucho sentido abrir la misma orina tomada en el mismo momento, analizada en el mismo laboratorio, no creería que vaya a haber un resultado distinto, es decir, va a salir positivo. Entonces, o si el deportista renuncia a la muestra B, a la apertura de la muestra B, o si el deportista solicita apertura de muestra B y muestra A y muestra B dan positivas, dan la presencia de una sustancia que está en la lista, el deportista empieza a configurar una infracción al dopaje. Se llama presencia de una sustancia prohibida. En ese momento inicia un proceso disciplinario que hasta hace muy poco lo iniciaban las federaciones nacionales y que poco a poco ha ido cambiando para que lo realicen unas entidades especializadas. En Colombia hay una ley, todavía no sé si
y todavía no sé si ya está la ley o no, donde va a haber un tribunal disciplinario de dopaje, y ya en el Tribunal Arbitral del Deporte y en algunos deportes internacionales, atletismo, ciclismo, tienen sus propios tribunales para conocer de dopaje. Es un proceso difícil, te repito, porque hay una responsabilidad objetiva, es decir, la sola presencia va para una sanción. Yo ya estoy condenado, yo puedo decir, no, es que yo no la tomé, pruébeme que no la tomó. No sé. Lo más difícil es que muchos deportistas llegan y dicen, a ver, ¿cómo llegó esto a tu organismo? No tengo ni idea. ¿Cómo llegó la boldenona? No es que yo no la conozco, pero hay boldenona. Pues sí, pero no sé. Entonces, empezar a desarrollar ese proceso es difícil. Entonces, de entrada, el deportista con una sustancia prohibida en su muestra de sangre o orina tiene 4 años. Ese, digamos que no es como acá, que hay una presunción de inocencia y será la fiscalía, salvo en algunos políticos muy conocidos, será la fiscalía la que tiene que probar que usted es culpable. No, acá de entrada dicen, usted es culpable, pruebe que es inocente. Eso es aberrante. Pero los abogados dicen que es por un deporte limpio. Yo no creo. Y eso son historias todavía más largas. Pero entonces hay que empezar a probar y hay que empezar a mirar qué pasó. Hablemos del caso de boldenona. Pues ya sabemos que la carne en Colombia tiene boldenona. No toda, pero mucha. Entonces habría que empezar a mirar cuál carne consumió, dónde la consumió. Habría que ir a mirar al ganadero, si el ganadero levanta con boldenona. Y al final, pues uno no puede probar que la carne que se comió, salvo que el deportista lo hubiera guardado en una bolsita, tenía boldenona, pero sí se puede llegar a inferir, o por lo menos a sugerir, que en esa carne podía haber boldenona y que por eso sería. Pero entonces es un proceso muy difícil porque se parte de la culpabilidad del deportista, una responsabilidad objetiva, como dice la Agencia Mundial de Paz. No importa que mejore el rendimiento, no importa que haya una ingesta voluntaria, no importa nada de esto, hay una sanción de 4 años. Fíjense cómo el proceso para meterse ahí hay que tener valor, porque, pues, por regla general los deportistas salen sancionados. Proceso, además que es un proceso caro, costoso para el deportista, ¿no? Porque en la mayoría del doping, siempre que sale positivo, los medios se van contra el deportista y queda solo, los patrocinadores se Mire, alejan. mire Es el muy problema que tiene un complejo. deportista. Mire el problema que tiene un deportista, es que es aberrante. Un deportista da un resultado analítico adverso por boldenona. Yo comí carne, todas las probabilidades es que yo comí carne, pierde el contrato de trabajo, pierde los patrocinadores, pierde todo el apoyo de todo el mundo y quieren que se defienda. Y nosotros los abogados cobramos, pero no solo los abogados, hay que hacer análisis toxicológicos, hay que pedir unos estudios que la Agencia Mundial de Dopaje tiene sobre las muestras que es el deportista. Es un proceso caro, hay que viajar. Y el deportista no tiene cómo, porque inmediatamente, sin mediar palabra, no le preguntan. Yo conocí un ciclista que le dijeron, deje la bicicleta y se vaya, no quiero hablar con usted. Y dice, pero a ver, un momentico, es que yo no consumí nada. No le creo. Pero déjeme hablar. No, señor. Después se probó que el deportista comió carne contaminada. Eso es una barbaridad. Entonces el deportista sin plata, sin apoyo, sancionado con 4 años, tiene que buscar un abogado. Y el abogado tiene que decir, sí, yo te puedo ayudar, pero estoy en un 80%, en un 90% seguro que te van a clavar 4 años. Pero me tienes que pagar. Entonces el deportista va a decir, pero pues como que no. Es difícil, es difícil. Bastante complejo. Bueno, y una vez que hay esta sentencia, digámoslo así, lo sancionan a uno, ¿hay segunda instancia? ¿Hay alguien recurrir o simplemente es única instancia? No, no, no. A ver, parte, parte de todo el tema de WADA es que la primera instancia la sancionan las federaciones internacionales o nacionales, es más complejo, y la segunda instancia es el Tribunal Arbitral del Deporte. El Tribunal Arbitral del Deporte es un tribunal arbitral con sede en Lausana, con una ley propia y con un reglamento propio que le permite a los deportistas en segunda instancia apelar a las sanciones en primera instancia. Es costoso, es difícil, es en inglés o francés, hasta hace poquísimo tiempo era en inglés o francés, ahora ya se puede en español, pero llegar al Tribunal Arbitral del Deporte, de entrada hay que pagar $1,000, de entrada. La sola
Abrir la puerta vale $1000. Hay que pagar abogados, hay que pagar traductores, ya no, pero hasta hace muy poco hay que pagar traductores. Y hay que hacer una cantidad de cosas que son difíciles. Llegar al Tribunal de Arbitral del Deporte para un abogado es toda una aventura. Yo lo digo así, es una aventura, es muy divertido, pero es difícil, es costoso, hay que viajar. Es decir, yo, a pesar de esta irrupción de Zoom, Teams, yo soy un convencido de que la audiencia personal es mucho más enriquecedora, es mucho más, es decir, da más posibilidad de defensa. Entonces, sí, la segunda instancia es en el Tribunal Arbitral del Deporte, donde ya con un tribunal formado por abogados expertos en el tema, se resuelve en última instancia sobre temas de dopaje. ¿Algún caso tuyo que haya llegado al Tribunal del Deporte, Internacional del Deporte? Muchísimos, ¿Y muchísimos. cómo te fue? ¿Qué pasó? Pues Cuéntanos un poco la dinámica. lo que pasa es que este ya es un caso muy trajinado, pero mi primer caso de dopaje fue mi caso más exitoso, que fue el de María Luisa Calle. María Luisa ganó medalla de bronce en los Juegos de Atenas y consumió un medicamento para el dolor de cabeza cuyos componentes no estaban en la lista de ese momento. Ese fue el primer problema. Y salió positiva por una sustancia que se llamaba heptaminol. La realidad es que María Luisa no había consumido heptaminol. Ya con el tiempo no había consumido heptaminol, pero pues salió positiva por heptaminol, que repito, no estaba en la lista. Entonces era una sustancia similar, que eso ya era, es decir, eso es aberrante. Cualquier penalista dice, pero están locos. Sí, están locos, pero así nos toca. Salió positiva por heptaminol, después se cambió por otro, es decir, primero dice usted la acusó por hurto y después la acusó por estafa. O sea, violan como el debido proceso, digámoslo así. Entonces, María Luisa salió positiva por heptaminol, después se lo cambiaron a isometeteno, hubo de todo, pero bueno, llegamos al Tribunal Arbitral del Deporte. Llegamos al Tribunal Arbitral, le quitaron la medalla, obviamente la insultaron, la botaron de la Villa Olímpica, María Luisa lloró, y al llegar al Tribunal Arbitral del Deporte, me tocó, yo solo, tenía un traductor que me ayudaba, me inventé una teoría sobre sustancias similares. Como lo dije hace un rato, la lista es una lista abierta. Dice, son todas estas sustancias y al final hay una línea que es muy linda, que dice, y cualquier otra sustancia similar. En el caso de María Luisa, el isometeteno era similar. Pero uno dice, ¿pero similar a qué? Todo eso, pero era muy difícil. Después de casi un año, de 2 audiencias, de un año, de todo eso, logré crear una teoría sobre las sustancias similares. Habíamos dicho hace 20 minutos que para incluir una sustancia en la lista de sustancias prohibidas debía tener 2 de 3, que mejorara el rendimiento, que fuera perjudicial para la salud o que estuviera en contra del espíritu del deporte. Con que cumpla 2 de 3 se mete a la lista. Entonces lo que le dije al tribunal al final es, bueno, hay que hacer 2 pasos para sancionar por una sustancia similar. La primera, que la sustancia similar se parezca a alguna de la lista. Es decir, es como sentido común. Hey, ¿cuál sustancia es la similar? Esta. ¿A cuál sustancia se parece? Entonces, los de WADA dijeron, no, se parece a la adrenalina. Le dije, sí, pero es que la adrenalina la produce el cuerpo. Le dije, sí, pero pues esa no está en la lista de sustancias prohibidas. Me dijo, sí, pero entonces, no, para que una sustancia similar sea considerada dopante, tiene que ser similar a una sustancia que esté en la lista. No lograron decir a cuál. Y además, tiene que ser considerada dopante, es decir, que tiene que tener 2 o 3 características, 2 de 3, que mejore el rendimiento, que sea perjudicial para la salud o que esté en contra del espíritu del deporte. Es decir, con una de 2, porque va a decir que va a estar en contra del espíritu del deporte, se considera dopante. La Agencia Mundial de Dopaje no logró probar que mejoraba el rendimiento o que era perjudicial para la salud, el isometeteno, y por lo tanto María Luisa salió absuelta. Pero eso fue un caso de un año, un caso que se recuperó una medalla olímpica que no se ha recuperado otra. Y fue un caso, pues fue el primero. Yo no tenía ningún sesgo, ningún problema, tuve tiempo, económicamente estaba bien, y me dediqué 6 meses a divagar y a pensar, y me funcionó. Fue una teoría muy interesante que funcionó.
que funcionó y es algo, digamos, Es único en el mundo, sí, exacto, es es algo que único. no ha pasado, ni ha pasado todavía. Y te han felicitado incluso por ello, ¿no? En varias entrevistas y demás. No, Sí. pues yo sigo viviendo, yo sí, y eso fue hace más de 15 años, 15 años y 3 meses. Yo sigo viviendo en María Luisa. Yo no, pues Exacto. el Bueno, tema de pues, María Luisa es un tema impresionante. bueno, y siempre que uno lee sentencias, digamos, de la Corte Constitucional de Derechos Humanos, encuentra sentencias de todo tipo en los deportistas y eso encuentra uno sentencias para estudiarlas. Por ejemplo, el caso que tú comentas. Está sin sonido, está sin sonido, está sin sonido. Andrés, está sin sonido. ¿Listo? Sí, sí, claro. La página web del Tribunal Arbitral del Deporte tiene más de 2000 casos sobre temas jurídicos y deporte, de lo que quieran, de lo que quieran. Hay mucha jurisprudencia, hay páginas especializadas en derecho deportivo, U-Sport, y hay algunas acá, pero si uno quiere aprender de derecho deportivo, hay una página, FIFA sacó una página muy buena, se llama FIFA Legal. FIFA Legal es la Biblia del derecho del fútbol. Ahí hay muchas cosas y el Tribunal Arbitral del Deporte. Pero hay páginas especializadas y googleando uno puede encontrar lo que quiera. Lo que pasa es que, pues hay que hacerlo. Es decir, encontrar es fácil, estudiar no. Ya hay temas de dopaje que son complicadísimos. El tema de María Luisa yo lo cuento en 5 minutos, pero es un tema que se resolvió en un año. Es un tema que tenía temas científicos, temas personales, temas, eso, como así que una sustancia similar. ¿Cómo van a decir que es que a mí me sancionan por algo que no conozco? Ah, es que puede hacer trampa. Entonces, es un tema complejo, pero hay muchísima jurisprudencia. En la página de WADA también, lo que pasa es que siempre es jurisprudencia pues que le sirve a ellos, pero también hay jurisprudencia que no la ha servido. Obviamente la de María Luisa nunca la cuentan, pero esa existe. Sí, claro, o sea, todo al favor de ellos, porque es bastante interesante, ¿no? Como para, y es que ellos se enfocan como en el castigo, ¿no? todo es castigo, pero nunca Es muestra lo abierta, humano. es abiertamente sancionatorio. Ujú. Es decir, ellos consideran que se combate el dopaje sancionando. Es abiertamente sancionatorio. En ese sentido es muy doloroso porque, repito, hay deportistas que no se han dopado, que pueden tener otros problemas y es muy difícil sacarlo adelante. Y además también puede ocurrir en errores, ¿no? Por ejemplo, uno va al médico, el médico le receta a uno medicamentos, Sí, ¿no? pero Y, ahí sí no disculpa al deportista. Vaya al y médico, sí, le receta y le dice, mire, tengo estas restricciones. Ese medicamento, esa es la primera opción. La segunda opción es que la Agencia Mundial de Dopaje le dice, si usted tiene una enfermedad, vaya al médico, pero pídame antes una excepción de uso terapéutico. Es decir, que WADA, que la Autoridad de Control del Dopaje, le permita utilizar por determinado tiempo determinada sustancia que esté en la lista, no para mejorar el rendimiento, sino precisamente para no, pues para curar su enfermedad. Entonces, sí se puede. Ahora, si yo tengo un tío médico que me dice, tómese esto, que eso no le pasa nada, y me lo tomo, estoy asumiendo un riesgo que no debería asumir. Entonces, claro, es vale difícil, la aclaración. Sí, pero ya el conocimiento está. Ya no es disculpa, ya no la ya es. no. No. Listo, perfecto. Andrés, una pregunta. Uno, si quisiera estudiar, por ejemplo, yo soy abogado, pero no me enfoco en el tema de deporte. Si quisiera enfocarme, ¿hay alguna especialización, alguna Y maestría esa en algún pregunta lado? siempre la hacen. Sí, sí hay. Hay muchas en España. A mí no me gustan. A mí me gusta por varias razones. Una, porque uno debe aprender, en derecho deportivo debe tener por lo menos 3 idiomas. Yo tengo inglés, francés y español, pero irse a España es hablar español. Además, España es bastante local y entonces acaban hablando de deportes españoles y de muchísima legislación española que sí sirve, pero pues que nosotros vamos a litigar en Colombia. Hay muy buenas especializaciones en Europa, en Holanda, en Inglaterra, en Suiza. Hay muy buenas especializaciones en Estados Unidos, pero yo no tengo ninguna. Yo creo que con lo que hay en Internet es suficiente. Claro, acá ahora con esta moda de pedir diplomas, pues hay que tener uno. Yo no lo tengo, yo tengo un derecho económico.
Pero es que es tan poco el trabajo que hay que yo, si me preguntan, yo recomendaría más bien eh, buscar trabajo, buscar deportistas, buscar equipos, no es fácil, y empezar conociendo eso. Después, si uno ve que sí, que es lo de uno, de pronto hace una especialización. Pero yo no considero que sea necesario. Lo que pasa es que ya desafortunadamente casi todas las entidades están pidiendo la maestría. Entonces, pues hay que hacerla. Pero pues yo no la he necesitado. Sí, es como más un requisito Es un que cartón que algo. hay que limpiar el cartón pero pues Sí, bastante curioso lo que mencionas. Y en tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el caso más complejo que has tenido? María Luisa. María Luisa, ¿por qué era el primero? ¿Por qué era el primero? Porque es una sustancia similar, porque estaba solo, porque no había nada, porque yo soy un irresponsable y lo cogí sin saber qué era lo que había cogido. Pero sobre todo de ahí en adelante, ya era más fácil. Bastante interesante. ¿Y por qué te interesó el derecho? ¿Por qué escogiste esta área? Oí, no oigo. Y ahora, Ahora sí, ¿por qué escogiste el derecho deportivo? porque me encanta, porque me encanta el deporte, porque soy un tipo que ve televisión todo el día, veo básquet, fútbol, béisbol, gimnasia, tenis, hay muy poca cosa, porque me gusta. Y porque me di cuenta que podía ser un campo interesante donde no había mucha competencia. Todavía no la hay, ¿no? O No, sí, sea, no, ¿sí? sí, ahorita casi todos alumnos, pero hay muy buenos abogados, muchos. Lo que pasa es que, pues todavía piden al viejito. Entonces, a veces, no, digamos que, pues yo tengo experiencia, tengo conocimiento, me conocen, me respetan muchísimo, pues digamos que tengo un camino recorrido interesante, pero hay buenos, hay muy buenos, ya hay unos Igual, 10, la- 15 buenos. Sigue siendo un campo igual. inexplorado, pero es que deporte tampoco hay mucho. Entonces, Ujú. Y además deporte rentable, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, si yo me dedicara al voleibol, pues no va a lograr ser millonario, digámoslo así, o no, excepto que pero vaya a otro país. parece que va a haber un torneo femenino de voleibol bueno. Pues hay que mirar. Porque hay que mirar también eso, ¿no? La rentabilidad del deporte, ¿no? Porque es que Ustedes lo uno que se pueden hacer enfoca en es un mezclar, solo. tener una oficina o tener algo donde vivan de algo y vayan entrando en derecho deportivo. Hay campo. Lo que pasa es que es difícil. Sin duda alguna. Em, lo que te quería preguntar ahora es algo más interesante, no tanto hacia el doping, sino hacia el tema de los contratos deportivos. ¿Hay alguna vez cláusulas abusivas? ¿Se presentan algo así? ¿Hay contradicción, litigios? ¿Cuál es? Sí, en fútbol, pues en fútbol hay de todo. Hay cláusulas de rescisión que todavía yo no estoy convencido de que sean legales en Colombia. Ahí no le entregan el contrato, hay cláusulas abusivas, pero pues muchas veces los futbolistas se prestan para eso, sí, pero no solo en el fútbol, yo conozco empresas donde también les pueden firmar la carta de renuncia el día que entran. El fútbol no se diferencia mucho del resto de las otras actividades colombianas o locales. El fútbol español se parece mucho a los españoles, el fútbol colombiano se parece mucho a los colombianos. Entonces, no solo es el fútbol donde se abusa de los trabajadores, no solo el fútbol donde los trabajadores hacen pillerías, pues el fútbol es un reflejo, lo dice Menotti, es un reflejo de una cultura. Y nosotros somos colombianos y el fútbol colombiano nuestro es así, mediocre. Sin lugar a dudas, y esto se refleja no solo en el deporte, también en la política, en todo. ¿No? Somos mediocres. ¿Sí? Y ese es nuestro país. Es un país que a pesar de lo mediocres que somos, va saliendo. Va Pero pues progresando paso a paso. uno ve como una clase política mediocre. Es decir, hay una cantidad de pueblo, llamémoslo así, que trata día a día de salir adelante, pero tenemos una cantidad de mediocridades que no nos dejan una educación pública mediocre, un transporte mediocre, y al final son los individuos, los James Rodríguez, los Nairos Quintanas, los Robert Farah, los que a pesar de la mediocridad de un
ambiente, salen adelante. Y hay así científicos, artistas, abogados, pero en general somos un país donde la infraestructura es mediocre y como tal, pues nos toca sobrevivir. Es decir, acá llevamos un mes con 1 millón de vacunas. En Estados Unidos llevamos un mes con 30 millones de vacunas. Claro, es superpotencia, pero en Argentina también y en Chile. Entonces, pues nos toca acostumbrarnos a una mediocridad dolorosa donde uno puede intentar salir o pues no. Y eso pasa en todo. Sin lugar a dudas, o sea, el ambiente marca mucho, pero la decisión final es de uno. Sí. Sí, por eso tenemos también un neurocirujano, neurofisiólogo muy famoso en el mundo, que es Rodolfo Ginas, muy Sí. citado. Entonces así toca. Bueno, Andrés, Bien. no me queda más sino agradecerte por participar en este canal, por Mucho hablar de gusto. estos temas tan importantes, tan interesantes, que Bueno, muchos buscan pero no encuentran tanta información. De una pronto, publicidad, me encuentran en Twitter, Andrés Charrias con S. Nosotros tenemos una firma de abogados, se llama 12 Derecho Deportivo. 12 Derecho Deportivo. Ahí manejamos toda clase de temas de derecho deportivos. Hay un podcast que se llama Deporte al Derecho, de La Voz del Derecho, en la la voz emisora del de José derecho. Hernández. Hay mucho. Y si buscan en Twitter, si alguien quiere hablar de derecho deportivo, no tengo ningún problema en hablar. Soy generoso en el conocimiento y me gusta hablar. Entonces, el que me oiga y quiera, pues normalmente cuesta una hamburguesa. Que es que yo soy hablador de almuerzo. Ahorita precisamente tengo un almuerzo con un amigo y ya me toca irme. Pero yo creo que lo importante es estudiar e intentarlo. Sí, señor. Bueno, ¿Listo? yo dejo tus redes sociales en la descripción del video para que te sigan. Un abrazo y feliz tarde. Muchas gracias.